Las prácticas sexuales perversas de los hermanos endogámicos de la montaña. La hermana cautiva en el sótano de la granja como su esposa. Eso es lo que muestran los archivos judiciales de 1883 sobre el caso más escalofriante en la historia del condado de Ozark. Dos hermanos monstruosos, Jebediah y Silas, mantuvieron a su propia hermana, Ara, encadenada bajo su remota granja durante años. Se decían a sí mismos que era justicia, venganza por lo que su padre había hecho para hacerlos feos y desgraciados. Pero cuando un predicador errante tropezó con su aislada propiedad durante una tormenta, escuchó algo que le heló la sangre, un sonido tenue que emanaba de debajo de las tablas del suelo, un desesperado mensaje garabateado en un trozo de tela cerca del pozo. Los hermanos se habían convencido de que estaban limpiando su línea de sangre, que su hermana les debía este pago retorcido por su existencia maldita. Cuando la verdad finalmente emergió, una comunidad entera tuvo que preguntarse cuánto tiempo habían preferido pasar por alto la oscuridad que acechaba en sus propias colinas. La cadena en el tobillo de Ara había dejado una cicatriz tan profunda en su carne que ya no sentía el roce del metal en su piel. En el sótano de la granja, en la humedad y la oscuridad, el olor a moho y descomposición se aferraba a su aliento, y ese sonido constante se había convertido en el metrónomo de su vida. 3 años, 4 meses y 16 días. Había contado cada uno, rascando muescas en la viga de madera al lado de su cama improvisada. El número ya no importaba tanto como el hecho de que podía llevar la cuenta, la prueba de que aún quedaba algo de su antiguo yo. La puerta del sótano rechinó al abrirse, y unos pasos familiares descendieron por las escaleras podridas de madera. Jebediah entró primero, su espalda encorvada empujando su cuerpo hacia la izquierda. Sus hombros encorvados lanzaban sombras grotescas en la luz parpadeante de las velas. Tras él venía Silas, su enorme forma ocupando la escalera, su rostro deformado frunciendo el ceño perpetuo que había aterrorizado al pueblo desde que era un niño. Traían su cena, un plato de gachas ralas y un trozo de pan rancio que apenas alimentaría a un niño, mucho menos a una mujer de 22 años que una vez había corrido libre por las colinas de Ozark como una criatura salvaje. «Buenas noches, hermana», dijo Jebediah, su voz cargada de la fría inteligencia que siempre lo había hecho el más peligroso de los dos. Colocó el cuenco a su lado con precisión, como si el acto santificara de algún modo su monstruoso pacto en algo civilizado. «Estás pálida de nuevo. Eso no hará ningún bien para el futuro de la familia». Silas asintió, aunque sus ojos apagados contenían esa combinación familiar de vergüenza y necesidad desesperada que hacía temblar a Ara. «Debe ser fuerte», murmuró, sus palabras pesadas y torpes. «Por el bebé, por nosotros». La mano de Ara se posó sobre su vientre a un plano, donde la vida que crecía dentro de ella era tanto su mayor horror como su más tenue esperanza. Los hermanos se habían convencido de que este niño de alguna manera purificaría su línea de sangre, que forzar a su hermana a dar a luz a su descendencia rompería cualquier maldición que su padre les hubiera impuesto con sus deseos perversos y rabias violentas. Lo llamaban justicia, como si su prisión y humillación fueran el castigo merecido por los pecados que los habían deformado, rechazado y desterrado a los márgenes de la sociedad civilizada. «Padre nos convirtió en monstruos», prosiguió Jebediah, sus ojos pálidos fijos en algo más allá del sótano. «Su corrupción fluye por nuestra sangre, pero tú, siempre perfecta, limpia». El predicador del pueblo solía decir que parecías un ángel antes de que tuviéramos que traerte a casa. Casa se retorció de sus labios como una oración corrompida en blasfemia. «Este niño llevará tu limpieza y nuestra fuerza», pudo haber sido. Ara había aprendido a no discutir con sus alucinaciones, a no señalar los evidentes horrores en su razonamiento. La resistencia solo traía sufrimiento, y necesitaba guardar la fuerza para cuando de verdad importara. En su lugar, asintió y tomó el tazón con manos temblorosas, forzándose a sí misma a tragar la pequeña porción, mientras ellos observaban con el placer de los granjeros, que observan ganado de alto precio. Un trueno resonó sobre ellos, sacudiendo la vieja granja hasta sus cimientos y haciendo caer polvo de las vigas. La tormenta había estado acumulándose toda la tarde, y ahora el cielo de Ozark se abría con la rabia del otoño cediendo al invierno de la montaña.
El viento ululaba a través de las grietas en los cimientos, trayendo consigo el aroma de la lluvia y la libertad que parecía inalcanzable en su prisión subterránea. Sobre ellos, un relincho de caballo atravesó el trueno. Luego alguien golpeando la puerta principal. Los hermanos se detuvieron, sus miradas encontrándose en un instante de pánico compartido que habría sido casi cómico si la situación no fuera tan desesperada. Los visitantes eran escasos en su remota granja, y los que llegaban de improviso eran considerados intrusos sospechosos que debían ser tratados con cautela. «Quédate callado», siseó Jebidía, aunque la orden era superflua. Ahora conocía el costo de hacer ruido en presencia de extraños. Ni un ruido, o lo pagarás cuando se vayan. El golpe llegó de nuevo, más fuerte esta vez, y una voz gritó a través de la tormenta. «Hola, refugio de esta tormenta, por favor. Soy un hombre de Dios, perdido en las montañas, un predicador errante». El corazón de Ara se aceleró al escuchar la desesperación en la voz del extraño, una desesperación que reflejaba la suya. Los hermanos se miraron entre sí de nuevo antes de que Jebidía señalara las escaleras. Tendrían que contestar. Negar cobijo a un predicador en aquel ambiente levantaría sospechas, preguntas que no podían permitirse. Mientras sus pasos se alejaban, y la puerta principal se abría con un crujido arriba, Ara se presionó contra la pared del sótano, escuchando las voces amortiguadas que se filtraban a través de las tablas del suelo. La voz del predicador era amable, agradecida, con el acento de un hombre culto. Al mencionar la guía de Dios a su puerta, Ara escuchó algo que casi había olvidado que existía. Bondad real, no corrompida por la corrupción que había envenenado todas las relaciones de su vida desde que era una niña. Por primera vez en meses, una chispa de algo parecido a la esperanza se agitó en su pecho. Este hombre era el mundo más allá de estas paredes, la civilización que sus hermanos temían y evitaban. Si podía llegar a él, explicarle lo que estaba pasando en esta casa de horrores, tal vez la pesadilla podría terminar. ¿Pero cómo? La cadena la aprisionaba y los hermanos estarían atentos a cualquier señal de rebelión. Pero mientras el predicador hablaba de la misericordia de Dios y de la luz que resplandece incluso en la oscuridad, Ara comenzó a elaborar un plan, desesperada. No sé nuez. Tenía algo que sus captores nunca habían tenido en cuenta. Habían subestimado lo que haría una mujer sin nada que perder por su libertad. La tormenta seguía, pero por primera vez en 3 años, Ara comenzó a pensar que el amanecer podría llegar. El reverendo Thomas había cabalgado toda la noche, su conciencia espoleándolo más que la tormenta que rugía en las montañas. El retazo de tela en su bolsillo parecía quemar su pecho, una sola palabra escrita en carbón que lo había perseguido cada milla desde la granja aislada hasta el pueblo de Redemption. Cuando llegó a la oficina del sheriff Coleman, el sol asomaba por encima de las colinas del este, arrojando sombras sobre las calles cubiertas de barro, donde los primeros comerciantes estaban colocando sus productos. El sheriff Coleman había visto demasiado cinismo grabado en su rostro durante 20 años de tratar con las maneras extrañas de la gente de la montaña, y su expresión no mostraba ningún interés, mientras el predicador contaba su aterradora experiencia. «Gracias, reverendo», dijo Coleman, recostándose en su silla crujiente mientras el jugo de tabaco manchaba las comisuras de su boca. «Pero la gente de estas montañas tiene sus propias maneras, siempre las ha tenido. Los hermanos Whitmore, Jebidía y Silas han sido extraños desde que eran niños, con sus deformidades y todo. Su padre era un hombre cruel, frío como el invierno, pero eso no los hace criminales». Thomas sacó el trozo de tela de su bolsillo, extendiéndolo sobre el escritorio del sheriff. La palabra ayuda parecía gritar desde la tela, desesperada, acusadora. «Esto salió de esa casa, sheriff, de alguien que lo arrojó por una grieta cerca de su pozo. Alguien que está detenido en contra de su voluntad». El sheriff apenas echó un vistazo a la evidencia, agitando una mano. «Podría haber venido de cualquier parte, podría tener años. Mierda. Podría ser de su difunta madre. Estaba loca. Solía deambular hablando sola antes de morir. Los Whitmore se quedan para sí mismos, pagan sus impuestos cuando pueden y no causan problemas en el pueblo. Eso es más de lo que puedo decir de la mitad de las familias en esos barrancos». Pero Thomas no era fácil de disuadir, una vez que su conciencia se activaba. Se pasó la mañana recorriendo el pequeño distrito comercial de Redemption,
charlando con comerciantes y ancianos que recordaban a los Whitmore en sus días de gloria. La imagen que emergió era perturbadora. Un padre, obsesionado con la religión, pero retorcido en algo oscuro y violento. Una madre que se había vuelto cada vez más aislada y temerosa antes de su extraña muerte, y dos hijos deformes que habían sido objeto de burlas y ostracismo por sus deformidades antes de desaparecer en las montañas. Lo más inquietante era la mención recurrente de una hija, hermosa y vivaz, que había desaparecido del pueblo hacía casi 4 años sin dejar rastro. De vuelta en el sótano prisión de la granja, Ara podía percibir el cambio en sus hermanos, como animales salvajes que presienten la presencia de un depredador. Se movían con energía tensa, sus voces ahora con filos que no estaban presentes antes de la llegada del predicador. Shebediah se paseaba por los estrechos confines de su espacio compartido de arriba, sus pasos desiguales resonando en un patrón inquieto a través de las tablas del suelo, y Silas se había limitado a quedarse de pie en las ventanas durante horas, observando la línea de árboles con sospecha. Fue esta distracción lo que le dio su oportunidad. Por primera vez desde su cautiverio, sus hermanos parecían vulnerables, inseguros de su dominio total. Cuando Jebediah le trajo la cena, ella lo miró con lo que esperaba que pareciera una comprensión recién descubierta, en lugar de una manipulación calculada. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó, su voz medida para parecer reflexiva, en lugar de desesperada, «sobre el bebé, sobre el futuro de nuestra familia. Tal vez tengas razón. Tal vez así es como curamos lo que el padre destruyó». Los ojos claros de Jebediah se entrecerraron, analizando su expresión en busca de mentiras. Pero Ara había dominado sus rasgos en máscaras de complacencia durante sus meses de cautiverio. «Estás empezando a comprender», dijo despacio, aunque el agotamiento aún teñía su tono. «Este niño será nuestra salvación, nuestra oportunidad de forjar algo limpio de la corrupción que heredamos». Los días que siguieron, Ara actuó como si su vida dependiera de ello. Habló de su futura familia con un entusiasmo creciente, preguntando por sus planes y agradeciendo por protegerlos del mundo cruel que los había rechazado a todos. Fue tan convincente que Silas comenzó a relajarse, a veces sentándose en los escalones del sótano para hablar incómodamente sobre el niño que estaba cargando. Pero mientras alimentaba esta fantasía de aceptación, sus manos laboraban en la noche, mientras sus hermanos dormían. Había notado que uno de los ladrillos en el muro de cimentación detrás de su cama improvisada estaba agrietado por el agua que se había filtrado a través de su mortero envejecido. Con un trozo de metal oxidado que había desenterrado en el sótano, trabajó hasta bien entrada la noche, aflojando el ladrillo, rascando el mortero grano por grano, mientras la vieja casa crujía y se acomodaba a su alrededor. Su plan era sencillo, pero desesperado. Si podía mover suficientes ladrillos para hacer un agujero, podría meterse en el espacio de arrastre debajo de la casa y encontrar una manera de escapar. Era poco probable. Imposible incluso en su estado actual y con la cadena que la retenía. Pero era acción. Libertad. El primer paso real hacia la libertad que había logrado dar. El descubrimiento se produjo una noche en que el frío del otoño se había adentrado en las montañas. Ara había avanzado bastante en el ladrillo, trabajando a ciegas en la oscuridad, cuando oyó los pasos de Jebediah en las escaleras a una hora inusual. Apenas había recolocado el ladrillo suelto y se había tumbado cuando la luz de las velas invadió el sótano. «Chica inteligente», dijo Jebediah, su voz llena de una diversión helada que le congeló la sangre. «Creíste que no veríamos el polvo de mortero, los rasguños en la pared». Sostuvo la pieza de metal que ella había estado utilizando, la que había descubierto, a pesar de sus intentos de ocultarla. «¿Crees que somos estúpidos?» Lo que vino después fue rápido y salvaje. Silas siguió a su hermano escaleras abajo y juntos arrastraron a Ara fuera de su escondite, ignorando sus gritos y súplicas. Le acortaron la cadena a la mitad, dejándola fuera del alcance de cualquiera de las paredes, y sellaron el ladrillo suelto con el mortero fresco que Jebediah había traído de su granero. Cuando terminaron, Ara estaba en un círculo tan pequeño que apenas podía tumbarse. Su mundo reducido a unos pocos metros cuadrados de tierra húmeda y desesperación. «Aprenderás», dijo Jebediah, mientras recogía sus herramientas, «que la resistencia solo trae dolor. Ahora somos tu familia».
tu única realidad. Cuanto antes lo aceptes de todo corazón, más fácil te resultará la vida. En la noche que quedó tras su huida, Ara comprendió con absoluta certeza que la fuga no llegaría por casualidad ni por ingenio. Necesitaría una fuerza que nunca había tenido, una voluntad de sobrevivir más fuerte que su odio, más fuerte que su crueldad. La batalla por su libertad no se ganaría rascando ladrillos en vano, sino en los rincones de su mente, donde no podían encadenar sus pensamientos ni confinar sus sueños del mundo exterior. El reverendo Thomas se había transformado en un hombre obsesionado, consumido por una rabia justificada, que ardía más fuerte con cada día que pasaba, cada callejón sin salida que encontraba en su búsqueda de la verdad. El desprecio del sheriff solo había endurecido su determinación, y pasó las mañanas recorriendo las calles polvorientas de Redemption, localizando a los residentes mayores que pudieran recordar a los Whitmore antes de que se retiraran a las sombras de las montañas. Lo que encontró reveló una imagen más perturbadora de lo que jamás hubiera imaginado. El anciano Samuel Briggs, que regentaba la tienda general y había residido en Redemption desde 1858, recordaba cuando Ezekiel Whitmore había llegado por primera vez con su esposa embarazada. Era predicador entonces, o decía serlo, dijo Briggs, sus ojos llorosos lejos. Tenía el fuego de Dios, pero era un fuego frío, si me entiendes, de esa que arde sin calentar. Su esposa era una mujer dulce, hermosa como una mañana de primavera, pero se marchitó bajo su mano. Al nacer el primer hijo, deformado, Ezequiel lo interpretó como una señal del disgusto de Dios. Cuando el segundo nació deforme también, declaró a toda la familia maldita. Martha Henderson, la costurera cuyas manos artríticas todavía tejían maravillas con aguja e hilo a los 74 años, aportó detalles aún más inquietantes. «Esos pobres chicos», murmuró, echando un vistazo alrededor de su tienda como si las paredes pudieran escuchar. «Nacidos con sus espinas torcidas y sus rostros señalados por la mano de Dios, pero no por culpa de ellos. Los niños son crueles, y los niños del pueblo los mantuvieron alejados de la escuela, la iglesia, cualquier lugar donde se reuniera gente decente». Ezequiel acusó a su esposa de contaminar su linaje, afirmando que sus pecados habían envenenado su simiente. Pero fue el doctor Cornelius Webb, ahora retirado y cuidando un pequeño jardín detrás de su casa, la última pieza del rompecabezas que heló la sangre de Thomas. «Yo atendí a esa niña», dijo Webb, su voz apenas un susurro, «en 1861, durante una tormenta de invierno». Cuando Ezequiel observó su rostro sin manchas, sus extremidades sin mácula, algo se movió dentro de él. La llamó su redención, su evidencia de que la gracia de Dios todavía podía resplandecer en su hogar. Pero había algo perverso en su mirada hacia esa niña, algo que me hizo temblar. Mientras tanto, en la prisión del sótano que era su universo, Ara luchaba su propia batalla con armas desesperadas, afiladas por la necesidad. Su embarazo ahora era lo suficientemente avanzado como para sentir al bebé moverse dentro de ella, un recordatorio constante de su victimización y su obligación con algo puro que dependía de su supervivencia. Saber que llevaba vida había despertado un instinto maternal que ardía más que su autoconservación, y con él una astucia que no sabía que tenía. Empezó a analizar a sus hermanos como un general analiza posiciones enemigas, a interpretar los signos sutiles que revelaban sus humores, sus temores, sus debilidades. Jebediah, con toda su inteligencia gélida, ardía con el deseo de probarse a sí mismo por encima del mundo que lo había rechazado, y Silas deseaba aceptación con el hambre de un niño. Estas flaquezas fueron las armas de Ara, e inició con cautela la siembra de la discordia entre ellos. «Jebediah te cree estúpido», le susurró una noche a Silas mientras se quedaba en el sótano más de lo normal, atraído por su aparente conformidad. «Me lo dice cuando no estás presente, que eres como el padre, todo músculos y nada de cerebro, solo bueno para el trabajo pesado». La mentira se deslizó de su lengua con facilidad ensayada, y vio que el dolor y la rabia cruzaban el rostro desfigurado de Silas. A Jebediah le dio otro tipo de veneno. «Tu hermano me observa cuando no estás», dijo con estudiada inocencia una noche mientras estaba en su habitación. Se detiene en la parte superior de las escaleras, con esa mirada hambrienta en sus ojos. A veces se toca mientras mira. «Creí que deberías saberlo.
Eres el que tiene los planes para el futuro de nuestra familia. Las semillas de la discordia que sembró germinaron en cuestión de días. Las palabras entre los hermanos se volvieron más tensas, sus movimientos alrededor del otro más cuidadosos. Silas comenzó a desobedecer a Jebediah en cosas pequeñas, y el comportamiento de Jebediah hacia su hermano menor tomó un giro cruel que antes no tenía. Ahora alimentaba la brecha con palabras calculadas y silencios significativos, todo mientras mantenía su fachada de agradecida aceptación de su forma pervertida de redención familiar. La búsqueda de Thomas lo condujo finalmente al mejor testigo de todos, la viuda Mary Finch, que residía en una cabaña destartalada en los confines del pueblo, rodeada de las hierbas silvestres y raíces que la habían convertido en la partera no oficial de las familias de la montaña demasiado pobres o demasiado remotas para recurrir al Dr. Webb. La anciana tenía casi 80 años, su mente a veces tan aguda como el viento del invierno, y otras veces perdida en la niebla de la edad. Pero cuando Thomas pronunció el nombre de la familia Whitmore, sus ojos se abrieron con un terror que había estado hirviendo a fuego lento durante décadas. «Yo cuidé de esos 3 niños», dijo, su voz rompiéndose como hojas de otoño. «Los chicos primero, pobres cosas deformadas que destrozaron a su madre. Pero esa niña, esa hermosa niña, nació perfecta, y vi la forma en que su padre la miraba incluso entonces. No estaba bien. La manera en que la abrazaba, la manera en que hablaba de que ella era su salvación. Las manos de la abuela temblaron al servir el té de hojas de salvia de montaña y mala memoria. Su mamá intentó irse una vez, cuando la niña tenía como 12 años. Empacó lo que pudo y se llevó a los niños en la noche. Pero Ezequiel los alcanzó antes de que llegaran al camino del valle. Lo que le hizo esa noche. Se detuvo, temblando por el peso de viejos secretos. Ella vivió 3 años más, pero nunca volvió a ser la misma, destrozada por dentro y por fuera. Cuando finalmente murió, fue casi una bendición. Pero la hija, insistió Thomas, su corazón latiendo con la certeza de que finalmente se acercaba a la verdad. ¿Qué pasó con Ara? Los ojos de Mary Finch se llenaron de lágrimas, que habían esperado 20 años para derramarse. Tenía 17 años cuando su madre murió, hermosa como un ángel, con un espíritu más resplandeciente que cualquier cañón. Su padre la llamó tesoro, creación perfecta. Pero había pecado en la forma en que la apreciaba. Los hijos, celosos y resentidos, observaban cómo su padre mimaba a su hermana y los trataba como errores malditos. Cuando Ara cumplió 18 años y habló de irse a los pueblos del valle a trabajar, Ezequiel se lo impidió. Dijo que ella era de la familia, que Dios la había creado para ser la luz de su hogar. Eso fue hace 4 años, reverendo. 4 años desde que alguien en el pueblo vio a esa pobre niña. Armado con esta horrible información y una determinación que no se dejaría disuadir por la apatía burocrática, Thomas regresó a la oficina del sheriff Coleman con fuego en sus ojos y rabia justa en su voz. Esta vez no solicitó, exigió, amenazando con montar a caballo hasta la sede del condado y traer alguaciles federales si la ley local no hacía nada. Ante la amenaza de interferencia externa y posible escándalo, Coleman finalmente cedió, reuniendo a regañadientes un equipo de 6 hombres para el viaje a la granja Whitmore. El antiguo edificio se acurrucó en la montaña como un cáncer, sus ventanas oscuras e inexpresivas. La partida del sheriff se acercaba a través del crepúsculo de una tarde helada de octubre, y Jebediah apareció en el porche hundido antes de que hubieran detenido por completo a sus caballos, sus ojos pálidos, escaneando a los hombres reunidos con la frialdad calculadora de una serpiente que evalúa amenazas. Detrás de él, la forma imponente de Silas llenó la puerta, sus rasgos deformados fruncidos en una expresión hosca. «Sheriff Coleman», dijo Jebediah, su voz fingiendo una curiosidad que no engañó a nadie en la habitación. «¿Qué lo trae tan lejos del pueblo en una noche tan desagradable?» Coleman se agitó en su montura, arrepintiéndose de haber cedido ante el predicador, pero continuó con la autoridad de su posición. «Tenemos una orden de registro para estas instalaciones, Jebediah. Hay cosas que quiero saber sobre el paradero de su hermana». Una sonrisa tiró de la boca de Jebediah, fría como la luna de invierno sobre la nieve. «No encontrará nada aquí, sheriff. Solo los negocios familiares. Nada que involucre a la ley o a la gente buena de Redemption».
Sus palabras tenían un propósito que hizo que los caballos se agitaran inquietos y que los hombres de la partida se miraran entre ellos con incomodidad. Pero el sheriff Coleman había ido demasiado lejos para retirarse ahora, sin perder lo que quedaba de su reputación. La búsqueda de la granja Whitmore comenzó con la precisión metódica de hombres conscientes de que sus reputaciones estaban en juego, pero pronto se convirtió en el aleteo frenético de una partida que no encontró nada donde debería haber habido algo horrible. El piso principal del edificio en ruinas estaba extrañamente limpio, como si alguien hubiera limpiado cualquier rastro de ocupación humana normal. La cocina solo tenía lo esencial: algunos platos, utensilios de cocina abollados y provisiones para 2, pero no para 3. Su habitación compartida tenía 2 camas pequeñas dispuestas con precisión militar y una tercera habitación, que alguna vez pudo haber sido de una niña. Ahora estaba vacía, sus tablas de madera barridas y sus paredes desnudas, excepto por los rectángulos desvanecidos, donde una vez habían colgado cuadros. El sheriff Coleman sintió la decisión pesando sobre él como el cielo de octubre antes del anochecer. Sus hombres buscaron frenéticamente destrozando muebles, revisando cada rincón en busca de cualquier señal de que una mujer hubiera residido aquí recientemente. El ayudante Harrison revisó el sótano de raíces y el ayudante Mills el granero, pero ambos volvieron con telarañas y olor a rancio. El predicador, el reverendo Thomas, deambulaba por la casa, su mirada volviéndose una y otra vez hacia la puerta cerrada del sótano que se erguía como una denuncia en medio de la sala principal. «Esa puerta», dijo Thomas, señalando con un dedo tembloroso la puerta de madera. «Repito, miremos lo que hay detrás». La sonrisa de Jebediah no vaciló, aunque algo parpadeó detrás de sus ojos pálidos como velas en una habitación con corrientes de aire. «Eso no puedo hacerlo, reverendo. La llave se perdió hace años cuando nuestra madre murió. No hay nada ahí abajo más que raíces podridas y huesos del invierno pasado. No merece la pena romper una puerta en buen estado por nabos enmohecidos y caca de ratón». Silas asintió, con la emoción de un niño recitando una lección bien practicada. «Perdí la llave», gruñó, sus enormes manos jugando con el ala de su sombrero. «No hay nada ahí abajo más que cosas viejas, cosas muertas». Pero bajo sus pies, en el círculo de su prisión, Ara escuchó cada palabra del diálogo filtrándose a través de las tablas del suelo y comprendió con absoluta claridad que esta era su única oportunidad. Durante semanas, había estado luchando en más que una guerra psicológica con sus hermanos. Se había estado preparando para este momento con la concentración de una mujer que sabía que el fracaso significaría una vida de horror. Oculto bajo el montón de harapos que era su cama, había un fragmento de metal dentado que había desenterrado entre los escombros del sótano y afilado como una navaja contra la piedra de los cimientos. La pequeña ventana cerca del techo de su celda había sido bloqueada desde el exterior, pero el tiempo y el clima habían aflojado algunas de las tablas lo suficiente como para que a veces filtraran chorros de luz a través de la oscuridad. Pero lo más importante, alguien hacía años que había apilado leña seca contra la pared interior del sótano, atada con una cuerda de cáñamo, que se había vuelto frágil con el tiempo y la humedad. Ahora sabía que si estiraba su cadena acortada hasta el extremo, podía tocar esa cuerda con el metal afilado por poco. Arriba, escuché la voz del sheriff Coleman frustrarse cada vez más mientras se preparaba para rendirse. «Muchachos, no veo nada sospechoso aquí». Tal vez el predicador se equivocó en lo que vio. Las palabras llevaban la fuerza de un hombre que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a los demás, pero impulsaron a Ara a moverse. Con la fuerza de una mujer que se ahoga y se aferra a un salvavidas, presionó el metal contra la vieja cuerda y lo aserró con desesperación frenética, sus movimientos restringidos por la cadena, pero alimentados por 4 años de rabia y esperanza acumuladas. Las hebras de la cuerda se deshilacharon cada rasguño, acercándola a la salvación o a otra cruel decepción. Su vientre de embarazada dificultaba la labor y la cadena se clavaba en su tobillo con cada paso, pero continuó con la concentración de una persona que sabía que este instante definiría el resto de su vida. La cuerda se rompió con un chasquido como un disparo en la oscuridad, y la pila de leña se derrumbó sobre el suelo del sótano con un estruendo que debió de oírse en toda la casa. Pero Ara ya estaba en movimiento.
recogiendo las piezas más secas que podía alcanzar y apilándolas cerca de la pequeña ventana donde la corriente ocasional podría avivar el fuego. Golpeó su trozo de metal contra la pared de piedra una y otra vez, mandando chispas sobre la madera seca como yesca hasta que, milagrosamente, un fino hilo de humo se elevó. El fuego se encendió con hambre voraz, alimentado por madera que había estado madurando en el aire seco del sótano durante años. El humo se filtró a través de las tablas del suelo de arriba, trayendo consigo el aroma familiar de la madera quemada y la desperate hope de una mujer que no tenía nada más que perder. El sheriff Coleman ya se estaba volviendo hacia la puerta cuando el olor acre le llegó a las fosas nasales y su cabeza se alzó hacia el techo, donde volutas de humo comenzaban a enroscarse a través de las rendijas entre las tablas. «Fuego», dijo, la palabra cortando la tensión como una cuchilla. «Hay un fuego en la casa». La mutación en los hermanos fue inmediata y condenatoria. La compostura de Jebidías se rompió como hielo en primavera, y Silas lanzó un rugido de pánico y furia que hizo temblar las ventanas en sus marcos. Se precipitaron hacia la puerta del sótano con una desesperación que incluso el más dudoso de la partida ya no podía ignorar que algo horrible se encontraba debajo. «¡Tiren abajo!», gritó el sheriff Coleman, y sus hombres se abalanzaron sobre la puerta con hachas y palancas, mientras el humo seguía espesándose en el aire sobre ellos. La madera se rompió, cediendo más fácilmente de lo que esperaba, como si también hubiera estado esperando este momento. Lo que descubrieron en el sótano Haunted. Notraver perseguiría a todos los hombres que estaban allí por el resto de sus vidas. Notraver persecón doces. Notraver persecón. Ahora estaba acurrucada en la esquina, como un animal salvaje, sus ojos enormes y aterrorizados en una cara demacrada por la falta de nutrición. Su abdomen abultado, evidencia de atrocidades que desafiaban la comprensión civilizada. La cadena en su tobillo brillaba tenue a la luz del fuego, y la suciedad de su prisión delataba años de tortura y abuso. El silencio que siguió a su descubrimiento solo duró unos latidos antes de romperse en un caos. Algunos de los jugadores vomitaron en el lugar, otros retrocedieron horrorizados ante la escena. Silas se abalanzó hacia las escaleras, solo para ser interceptado por 3 asistentes que lo derribaron con porras y fuerza bruta. Jebediah, siempre calculador, simplemente se quedó allí, sonriendo su gélida sonrisa mientras el sheriff Coleman lo esposaba con manos temblorosas de rabia y asco. Cuando finalmente arrastraron a Ara fuera del sótano a la luz del atardecer de octubre, se derrumbó inmediatamente. Sus piernas simplemente no podían sostenerla después de tanto tiempo. El sol le hirió los ojos, y el aire de la montaña le llenó los pulmones como una droga tras tanto tiempo respirando el aire viciado de su prisión subterránea. El reverendo Thomas se arrodilló a su lado, las lágrimas surcando su rostro endurecido, mientras le envolvía su abrigo por pudor y le decía palabras amables de consuelo, que ella apenas podía registrar a través de su terror y alivio. El regreso a Redemption fue una marcha fúnebre de silencio aturdido. Todo el pueblo estaba a punto de enfrentarse a la oscuridad que se había filtrado entre ellos mientras elegían la ceguera a la verdad incómoda. Detrás de ellos, la granja Whitmore estaba vacía por primera vez en 25 años, el humo aún saliendo de las ventanas de su sótano, como incienso para los dioses oscuros, que hubieran tenido lugar en los horrorosos eventos dentro de sus muros. El juicio de Jebediah y Silas Whitmore comenzó el primer lunes de diciembre de 1883, y desde el momento en que se abrieron las puertas del juzgado, quedó claro que este caso era diferente a cualquier cosa que la gente de la montaña de Redemption hubiera visto jamás. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores, atraídos por una combinación de horror fascinado y curiosidad culpable, sus rostros mostrando las expresiones incómodas de aquellos que se ven obligados a reconocer la oscuridad que había surgido entre ellos mientras cerraban los ojos ante la verdad difícil. El juez Bartholomew Hayes, un hombre severo de bigotes plateados que había impartido justicia fronteriza durante 32 años, observó a la multitud que llenaba la sala con un reconocimiento sombrío de que este caso pondría a prueba no solo a los acusados, sino al alma de la comunidad. En las semanas que habían precedido al juicio, Ara se había refugiado en la pequeña casa del reverendo Thomas y su esposa Martha, una mujer cuya ternura había sido templada por años de cuidado a las almas heridas que la vida en la montaña creaba con alarmante regularidad.
Martha Thomas tenía la habilidad de consolar sin pedir explicaciones y, bajo su cuidado, Ara comenzó a sanar heridas que iban mucho más allá de las cicatrices en sus tobillos, donde las cadenas se habían clavado en su carne. La curación física fue la más sencilla. La comida, los baños calientes, la ropa limpia, le devolvieron el color a sus mejillas, la fuerza a sus extremidades en poco tiempo. La curación psicológica fue mucho más complicada. Un viaje laberíntico a través del trauma sin mapa ni destino asegurado. El tema del niño que llevaba en su interior se transformó en la batalla de aquellas apacibles semanas en casa Thomas. Cada mañana, Ara se sentaba junto a la ventana de la cocina, sus manos sobre su vientre abultado, luchando con una decisión que moldearía no solo su destino, sino también el de la vida inocente que llevaba dentro. El bebé estaba previsto para principios de la primavera, y cada día sentía con mayor intensidad la perversa ironía de que algo tan tierno pudiera surgir de tanta depravación. Martha nunca la presionó por una respuesta, pero a veces Ara la sorprendía mirándola con comprensión compasiva y sabía que cualquier decisión que tomara la apoyarían sin reservas. Cuando la fiscalía llamó a Ara a declarar el tercer día del juicio, la sala del tribunal se quedó tan callada que el viento invernal que golpeaba las ventanas sonó como un trueno. Se había quedado despierta toda la noche, mirando el techo, mientras Martha le sostenía la mano, ambas conscientes de que el testimonio implicaría revivir cada horror de su cautiverio en el lenguaje clínico de los procedimientos legales. Pero cuando llegó el momento, Ara se puso de pie con una calma que se sorprendió a sí misma. Su embarazo ahora se notaba bajo el sencillo vestido azul que Martha había cosido con tanto esmero. El abogado defensor, un tipo pomposo llamado Cornelius Blackwood, que había venido desde Little Rock solo para este caso, se había pasado 2 días tejiendo una historia de victimización que mostraba a los hermanos como víctimas retorcidas por el abuso de su padre y el rechazo de la sociedad. Se refirió con elocuencia a sus deformidades, a su aislamiento del contacto humano ordinario y al daño psicológico causado por años de burlas y ostracismo. «Estos hombres no son monstruos», declaró Blackwood con un gesto teatral. «Son los desechos de un sistema fallido, arrojados a la desesperación por fuerzas ajenas a ellos». Incluso había traído un médico de Saint-Tro, Louis, para declarar sobre la supuesta relación entre deformidad física y locura, creando un caso para convertir a los hermanos de culpables en víctimas dignas de lástima en lugar de castigo. Pero cuando Ara subió al estrado de los testigos y abrió su voz, clara y firme, todos los argumentos de Blackwood se derrumbaron como castillos de arena frente a la marea. No habló con la emoción desgarradora que la audiencia esperaba. No intentó manipular sus emociones con muestras de agonía. En cambio, habló con la autoridad tranquila de alguien que había visto el mal a la cara y había vuelto a casa intacto. Describió su cautiverio con precisión clínica, explicando la naturaleza metódica del abuso de sus hermanos, sus intentos deliberados de quebrantarla y las perversas justificaciones religiosas que emplearon para sus delitos. Se decían a sí mismos que estaban haciendo algo limpio, dijo su voz resonando en la abarrotada sala del tribunal. Se convencieron de que lo que hacían estaba justificado por su sufrimiento, de que mi dolor era el precio que debía pagar por los pecados de su padre. Pero aprendí algo en ese sótano que nunca entendieron. La fuerza no viene de hacer daño, viene de soportar el daño, sin perder la esperanza, la misericordia, la fe en que el mañana puede ser mejor que hoy. El efecto de su testimonio fue inmediato. Algunas mujeres en la galería se pusieron a llorar, y los hombres que al principio habían simpatizado con la situación de los hermanos no pudieron mantener la mirada. Incluso Jebediah, que había estado estoico todo el tiempo, se encogió ante sus palabras, sus ojos pálidos parpadeando con algo que podría haber sido vergüenza. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de declarar culpables en todos los cargos. El juez Hayes condenó a ambos hermanos a cadena perpetua con trabajos forzados en la penitenciaría estatal de Little Rock, una pena que provocó murmullos de aprobación en la galería, pero sin sentimiento de triunfo. Se había hecho justicia, pero todos sabían que ninguna sentencia podría borrar los años de tortura ni devolver lo que se había perdido en esa prisión en el sótano. Durante los meses que pasaron, mientras el invierno se derretía en la promesa de la primavera, Ara tomó su decisión sobre el niño con la misma fuerza tranquila que había mostrado en el estrado de los testigos. Al ver el rostro de su hijo la mañana de abril,
No vio el legado de sus torturadores, sino la esperanza de un futuro libre de su odio. Lo nombró Hope Esperanza, un nombre que levantó algunas cejas en la comunidad, pero que capturó su resolución de crear algo hermoso de sus cenizas. Una tarde soleada de fines de mayo, Ara se detuvo en el porche de la pequeña cabaña que la comunidad la había ayudado a construir en las afueras de Redemption, su bebé durmiéndose en sus brazos mientras contemplaba las colinas de Ozark. Las montañas que una vez habían sido su prisión ahora se extendían ante ella como una promesa de libertad, sus laderas verdes capturando la luz del sol y sosteniéndola como una bendición. Ya no era la niña destrozada que había estado encerrada en un sótano, ni tampoco era solo una víctima cuyo relato finalizaba con su rescate. Era una sobreviviente, una madre, una mujer que había atravesado la sombra de la muerte y había salido de ella con su capacidad de amar no disminuida, sino reforzada por la experiencia. Las cicatrices en sus tobillos se habían desvanecido en finas líneas plateadas, débiles recordatorios de cadenas que nunca volverían a sujetarla. En sus brazos, Hope se movió y abrió sus ojos. Ojos que no mostraban la oscuridad de la que había emergido, solo la promesa de un nuevo comienzo. El futuro se abría ante ellos dos, incierto pero sin temor, portando la difícil sabiduría de que incluso en la noche más oscura el espíritu humano podía encender la lucha.